justamente para desarrollar estos temas que tenemos esta noche y para darle la bienvenida en esa misma mesa, con el distanciamiento correspondiente, al doctor Salvador González Nadal, nada más y nada menos que el director del Hospital Escuela de Corrientes. Sí. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Con el micrófono, doctor, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente antes de empezar el programa estamos charlando un poco del alcance, de lo que significaba el anuncio del presidente Fernández, ¿no es cierto? Y las ganas y la idea de que esta reducción se vea, digamos, reflejada en la comunidad, ¿no? Sí, esencialmente porque el sistema de salud de Corrientes está sufriendo un gran estrés debido a múltiples factores, pero principalmente el cansancio del transcurrir del tiempo de pandemia. Los profesionales que trabajan en los hospitales capitalinos son los mismos que se desempeñan en el hospital de campaña, con una doble imposición de cargas horarias y de mucho trabajo, por el estrés que significa también no conseguir ciertas drogas esenciales para el funcionamiento de las unidades de terapia, y tercero, porque también los hospitales de la capital tienen el desagote o la recepción de los enfermos ya post-COVID cuando obtienen su alta epidemiológica. Si bien esto fue en esta semana modificada, ya que el Hospital Llano va a ser el centro post-COVID, previendo de que esta ampliación que se hizo en el hospital de campaña, que era pensado en un primer momento como post-COVID, tenga que eventualmente ser utilizado para seguir internando pacientes COVID positivos. Queremos seguir escuchándolo al doctor en este porqué de la suspensión de las cirugías, ¿no? Sí, se tomó la decisión de suspender en todo el ámbito provincial por un problema en la provisión de la medicación sedativa que se usa tanto en el quirófano como en las unidades de cuidado intensivo. Un paciente que está conectado a un respirador consume aproximadamente, si bien hay varios esquemas, entre 30 y 50 ampollas diarias para estar sedado y poder recibir la asistencia mecánica respiratoria. Nosotros comenzamos la pandemia comprando esas ampollitas, sobre todo el midazolam, que es uno de los más usados, entre 50 y 70 pesos, después trepó a 300 pesos y hoy no se consigue a menos de 1.800 pesos cada ampolla. Esto obviamente que impacta en todo el sistema público y también privado, porque se utilizan las mismas drogas y hasta que no haya un flujo continuo y asegurado de estas drogas que se usan, valga la expresión común, como agua en las terapias intensivas, claro, se procedió a suspender las cirugías programadas, manteniendo las cirugías de urgencia. Sí, igual esto también ayuda a descomprimir un poco la situación que están atravesando los hospitales, porque recordemos que por más que no sea el hospital de campaña, es un lugar de riesgo, y cuanto más gente circula es peor, me parece. Y como le decía, que el personal que trabaja en los hospitales es el mismo que trabaja en el hospital de campaña. Sí. Y en esta fase 3, por ejemplo, ¿cómo están haciendo con las atenciones? Nosotros seguimos atendiendo en forma normal, o sea, era de prever que suspender y tomar la misma modalidad que la administración pública en general. Nos pareció no adecuado y nosotros seguimos manteniendo los consultorios externos porque pensamos que tampoco aumentamos mayormente la movilidad atendiendo consultorios y creemos que el riesgo iba a ser peor, como ya se demostró en la primera oleada de COVID. Si bien la primera oleada de COVID impactó en la capital provincial, y ese es otro de las cuestiones que están estresando el sistema de salud, es que se produjo
el aumento de los casos a expensas de ciudades del interior correntino. Entonces, el traslado de los enfermos con enfermedad más grave hacia la capital es también un problema, y el Comité de Crisis y todo el Ministerio de Salud Pública, que está prácticamente en la ruta visitando y trabajando en las ciudades más afectadas, donde se abrieron call center y se le dio toda la apoyatura y toda la experiencia que se había acumulado en la primera ola aquí en la capital. O sea, ¿los turnos, doctor, siguen dando turnos? Nosotros ahora vamos a atender en forma normal, pero a partir recién del día, es lunes feriado, puente, martes 25 de mayo. Bueno, veríamos a ver si el gobernador qué dice con respecto a la movilidad. Si decreta inmovilidad, que todos queden en su casa, probablemente no se atienda a consultorios externos el día, pero va a quedar a confirmar ese dato. O sea que estamos esperando, digamos, el anuncio mañana de Valdés de cuáles son los márgenes de adhesión. O del comité, Claro, de crisis. o del comité. Es impresionante cuando uno empieza a mirar, a multiplicar, a hacer los cálculos vinculados al costo, ¿no es cierto?, de sedación, que usted refería que son 50 ampollas por día por cada paciente, ¿no es cierto? Si las ampollas están hoy a 1.800 pesos, estamos hablando de un costo de 200.000 pesos por día que solo un paciente para dormirlo le cuesta al Estado, solo para dormirlo a un paciente que está en terapia, intubado en ese caso, ¿no? Sí, así es. ¿Cuántos pacientes tienen en terapia hoy? En el campaña, alrededor de 50. Qué bárbaro. 50 personas, y en clínica médica hay, creo que ya más de 200. Más que nunca, entonces, el pedido de la comunidad, ¿no? A pesar de que es un pedido, nosotros lo escuchamos en Sudamericana, que sale semanalmente contándonos el parte de heridos que llegan al hospital, ¿no es cierto? Y cuántos de ellos están vinculados a siniestros viales, y cuánto costo tiene, ¿no es cierto?, la atención de ese tipo de siniestros, y a la vez insumos que incluyen en esta misma atención, ¿no es cierto? Sí, creo que a esta altura no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo ingresos en los hospitales, por ejemplo, por violencia, por riñas, por peleas, por heridas de arma de fuego, y tampoco por accidentes de tránsito. En ambos casos el alcohol juega un papel muy importante, y me parece que en este momento tenemos que priorizar y tratar de que todas las camas disponibles que tengamos puedan en algún momento ser ocupadas por lo que realmente vale la pena. Por eso yo creo que esta línea defensiva que vamos a poner, que es la inmovilidad, va a repercutir en forma positiva. Sí. Y el otro tema que yo quería hablar específicamente era el tema de vacunas. Y quería traer la experiencia de lo que pasó en el Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños en Buenos Aires, donde hubo 25 infectados, incluido el asesor presidencial López, Sí. y que se le detectó la cepa Manaos porque se hizo el estudio de QPCR, y las 25 personas, 24 estaban vacunados con el doble esquema Sputnik, y ninguna desarrolló enfermedad grave. Eso significa que la vacuna funciona. No funciona en un 100% para evitar el contagio, pero sí para evitar la enfermedad grave. Y esto también está documentado en Israel y en otros lugares del mundo. Por eso la tercer barrera es el tema de vacuna, y la segunda el distanciamiento, el uso de barbijo y la limpieza de manos, y que ya venimos trabajando con eso en toda la pandemia. Sí, hay que aclarar, porque la gente por ahí cree que porque tiene la vacuna no se va a contagiar, y no es así. En realidad, si la persona tiene la vacuna, sí se puede contagiar, pero el virus no ataca tan fuertemente como puede pasar con otras personas que no tienen vacuna. Nosotros tenemos experiencia en eso porque estamos haciendo hisopado centinela al personal del hospital con la doble dosis de Sputnik, y hemos tenido positivos infectados, pero... Prácticamente asintomáticos. No, totalmente ¿Sí? asintomáticos.
Hay que decir también que el asintomático es un bajo no es tan contagiador, pero uno puede contagiarse aún con el doble esquema, sí, pero evita la enfermedad grave y la terapia. Sí, totalmente. En ese caso también, perdón, es importante, doctor, alentar a la población, sobre todo porque se ampliaron nuevos rangos de vacunación, nuevas franjas etarias, y lo habíamos hablado con el Chani Ojeda, ¿no es cierto? Sí. Que hay, justamente cuando se va bajando la franja etaria, quizás hay menos gente que se anota para vacunarse, paradójicamente, cuando existe la disponibilidad de la vacuna, ¿no? Alentar eso, esas palabras que usted está diciendo, alentar a la gente, a la población, a que recurra, a que se inscriba a partir de las posibilidades en función a los llamados, ¿no? Sí. Este virus nos dio muchas incertidumbres, pero una certeza es de que la vacuna sirve. La vacuna evita la enfermedad grave y la internación en las unidades de cuidados intensivos, que es uno de los puntos más sensibles de nuestro sistema de salud. Pero hay también destacar la vacunación que comenzó ayer para las personas que sufren de obesidad, esta enfermedad silenciosa, y que bueno, que también sorprendió la aglomeración de personas en ambos puntos de la ciudad, que esto también no solo fue aquí en Corrientes, sino también en el interior. Sí. Habrá que bajar más el índice de peso de masa corporal, porque está en 35, y creemos que aún con sobrepeso ya una persona está en desventaja con respecto al virus, y creo que se va a seguir avanzando en bajar los índices de masa corporal para lograr tener mayor cantidad de gente que pueda desarrollar una enfermedad grave. La verdad que yo coincido con Melanie, ¿no? Ver las colas, ver el éxito que tuvo esta convocatoria, creo que también hace ver que mucha gente está tomando conciencia, y creo que eso es uno de los rasgos más esperanzadores. Lo más importante de aquí en adelante, me imagino, es un nuevo llamado para estos días venideros a reducir la circulación, que termina siendo, ¿no es cierto?, el factor fundamental, sobre todo por todas estas medidas que se están tomando, ¿no? Sí. Esperemos que esta circulación, que se va a ver los resultados 5 o 6 días después que termina, porque hay una etapa de incubación de 5 a 6 días, que ahora vamos a seguir teniendo aumento de casos por unos días, y si se cumple este aislamiento, los resultados se van a ver 5 o 6 días. Por eso se toman los promedios semanales y no los datos sesgados de un día para otro. Sí. Por eso esperemos que esto funcione y que nos den una mano para evitar que colapsemos, porque está la posibilidad de que, así como en la primera ola el foco fue la capital, y ahora los focos se trasladaron a distintas ciudades del interior, en los últimos días también en capital ha habido un incremento en el número de casos, y bueno, yo creo que todo lo que podamos prever sirve, y que tomemos conciencia. Sí, hoy tuvimos 300 y pico de casos solamente en capital, y lo que le quería preguntar al doctor era, el otro día había escuchado al director del Hospital Vidal, el doctor Sotelo, que decía que prácticamente en el hospital estaban trabajando como en épocas de guerra. Así había dicho, y la verdad que fue una declaración muy fuerte. Quería preguntarle al doctor. Dijo sí, quería preguntarle al doctor cómo está trabajando, cómo se encuentra hoy el Hospital Escuela. Bueno, el Hospital Escuela siempre fue un hospital que trabajó con su capacidad casi siempre llena, porque bueno, somos un hospital de derivación. El hospital atiende la neurocirugía y el trauma de toda la provincia de Corrientes, pero también tiene sus sectores de clínica médica, de cirugía general, el sector de oncología, o sea que es un hospital polivalente, y a la vez fue mutando sin querer, porque la sociedad así así se dio, con el tema de la traumatología y lo neuroquirúrgico. El Vidal y el Escuela siempre fuimos hospitales de alta demanda, precisamente por ser centros de derivación del interior provincial.
Y con el anuncio, doctor, de que el hospital ya no va a ser el hospital que va a tratar los casos post-COVID, ¿eso implica un cambio de conducta en la atención en el hospital escuela? Bueno, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo. La mitad de los que están internados en el hospital de campaña ya son COVID negativos. Tienen el alta epidemiológica. No quiere decir que tengan el alta médica. Eso significa que pueden ser trasladados a otros nosocomios, lo que nosotros llamamos post-COVID. Pero muchos siguen cursando en la enfermedad porque, bueno, el virus se comporta de una manera a veces bastante errática y en algunos produce una enfermedad leve y superable y en otros con secuelas muy graves que incluso los llevan a la muerte. Y también las sobreinfecciones, neumonías bacterianas posteriores a la infección por COVID. Hemos aprendido mucho a lo largo de todo este año, pero creo que todavía nos falta mucho con respecto a este virus que realmente nos descolocó desde el principio. La verdad que escuchando que también, por ejemplo, dependiendo del anuncio del gobernador, verán qué van a hacer con los turnos, que el hospital no para. Una última pregunta y agradeciéndoles que esté con nosotros aquí acompañándonos, que se tome este tiempo. Yo le quería preguntar, desde el comienzo de la pandemia, ¿se pudo tomar algún descanso? Hace mucho tiempo ya que empezó la pandemia. Claro, sí, estamos hablando de casi un año y medio ya, por eso. Por suerte, vacaciones no nos hemos podido tomar, pero por suerte somos muchos. Y si entre todos le ponemos el hombro y el frente, la carga se hace menor. Pero bueno, uno que se dedica a esto dice, bueno, no me puedo perder una pandemia. Como protagonista, ¿no? Y sí, creo que el espíritu y la vocación de trabajar en salud te hace que vos estés... Es como el militar que se preparó toda su vida para ir a la guerra. Y cuando hay una guerra, bueno... Sí, totalmente. Es algo... es muy feo lo que digo, pero... Sí, como médico uno no... Sí, pero creo que ninguno de los que están trabajando van a arrugar o van a perderse estar luchando en este momento único en la historia mundial y en la historia de la salud de Corrientes y de la Argentina, ¿no es cierto? Así que tenemos fuerza todavía. Qué bueno. Bueno, gracias, doctor, por acompañarnos en este bloque accidentado, ¿no es cierto? Pero bueno, usted sabe. Justo bloque accidentado. Usted sabe de accidentes, así que no va a entender. En serio, agradecemos a Eugenia, nuestra productora, porque bueno, este tiempo de coordinar la nota para que usted esté aquí con nosotros para compartir estos datos tan importantes, estas reflexiones, esta presencia. Aparte todo el tiempo, que el doctor trabaja todo el día acá, vino, se quedó una hora, así que realmente le agradecemos al doctor por haber venido. Gracias en serio, y gracias por esa vocación. La verdad que emociona y enorgullece que Corrientes tenga médicos de su talla y de su vocación. Y bueno, yo también quiero mandarle a todos mis compañeros del comité de crisis, al ministro, y quiero resaltar especialmente la figura de los residentes, que son los más jóvenes y fueron los primeros convocados al hospital de campaña, y a pesar de estar en una etapa formativa, pusieron el hombro, porque en su momento, cuando nadie sabía mucho sobre el virus, solo se sabía que los más jóvenes estaban más preparados o para afrontar una infección, y hubo muchos. También la figura del doctor Chávez, nuestro terapista que falleció de COVID, desgraciadamente, una baja de nuestro servicio. El doctor Levati, que la pasó muy mal y que gracias a Dios se está recuperando. Y bueno, y todos los que perecieron en esta primera etapa de esta pandemia. No nos olvidemos de ellos, y ellos realmente son a los que le tenemos que rendir un homenaje. Así es. Gracias por acompañarnos, doctor.
y ojalá Dios quiera pronto esto sea una fase más de nuestra historia, pero como historia también vamos a contar eso, vamos a volver sobre estos nombres para decirles infinitamente gracias.